Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación a la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conducen los arquitectos del paisaje, Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue. Hola, hola, ¿cómo están? Vecinas, vecinos, amigas, amigos de aquí de El Habitar es Humano. Estamos variando los nombres. La otra vez decíamos el cohabitar. El habitar es humano, vegetal y animal. Ahí vamos como improvisando los nombres también. Bueno, buenas tardes. Ya son las 2:03. Seguramente muchos de ustedes están almorzando, así que acompañándolos y acompañando a todos quienes están almorzando también. A lo mejor viajando por ahí en Transantiago. Ah, no, eso es muy antiguo. El Red se llama ahora. Se me cayó el carné. ¿Ah? En Red ahora. Y bueno, el día de hoy estamos ya a 19 de mayo, a punto del feriado, del fin de semana largo para algunos, y ya entrando a casi la mitad del año prácticamente, tocando aquí algunos temas que tienen que ver con el habitar en la ciudad, especialmente desde una óptica más integradora a los seres que cohabitan en la ciudad, ¿ya? Estamos, como siempre, aquí a través de dos maneras bien fáciles de escucharnos. La primera es la radio tradicional, la frecuencia FM, ¿no es cierto?, en el 107.1. Ahí nos pueden sintonizar, ¿no es cierto?, en la radio a la antigua, especialmente para los vecinos aquí del barrio Almagro. Y también una manera ya más universal en donde nos pueden seguir desde cualquier parte de Chile y el mundo es a través del streaming. Y para eso se tienen que ir a la página web de la Radio U Central, que es radio.ucentral.cl. Así como escuchan, tiene 2 puntos entre medio, así funciona. radio.ucentral.cl y pueden mirar en vivo la programación. Y también estoy mirando aquí la página y en realidad tiene un montón de cosas, noticias, columnas de opinión. Pueden irse a los podcasts también, que son los programas que quedan grabados. Mirar la programación, que es muy, muy interesante y completa, muchos temas, de lunes a viernes. Y la música siempre nos acompaña los fines de semana en la radio todo el día. Así que en eso se pueden entretener un rato aquí mirando la página, que es bien, bien completa, interesante, tiene hartas cositas. Mira, incluso por ahí una columna del rector de Santiago González Larraín, nuestro rector, ahí tiene también una columna, así que pueden ver lo que él también piensa para la universidad. Eso, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy necesario hablarlo. Porque hemos escuchado ciertos personajes, vamos a decirlo, ¿no es cierto?, desde la máxima autoridad del presidente del país hasta otros personeros de gobierno, de Estado, que han hablado de este tema, que es la investigación. Entonces, vamos a hablar sobre investigación. ¿Para qué sirve? Como dicen los más utilitaristas, ¿no es cierto? Que todo tiene que servir para algo, entonces, ¿para qué sirve la investigación? Bueno, y también vamos a hablar de qué investigación hacemos en una facultad como es la de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile. Y para eso hemos invitado a la coordinadora de investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que es la arquitecta Paula Seguel. Así que bienvenida, Paula, al programa. Muchas gracias por la invitación.
muy interesante tema y muy necesario también. Sí, hay que, al parecer yo creía que ya no había que hacer esto, pero hay que educar en para qué sirve la investigación, pues porque bueno, alguna queda en libros preciosos, como se dijo por ahí, pero esos libros también sirven para otras cosas. Entonces, es bien importante realzar el rol de la universidad, que es uno de sus 3 pilares, ¿no es cierto?, la investigación, y que la investigación, por supuesto, sirva para la mejora del bienestar de la sociedad. Entonces, la idea es conversar de eso y después les voy a comentar... en realidad más adelante vamos a tener de nuevo a la Paula en unos meses más para que nos hable de su otro tema, que es el laboratorio de bioclimática, en donde justamente también hacen investigación. Y que está asociado también a vinculación con el medio y a actividades con comunidades, etcétera. La docencia. Exacto. Sí. Así que eso, primero, bueno, la pregunta de rigor, Paula, tú estás metida en este ambiente de la investigación y nos gustaría saber por qué. ¿Por qué esta curiosidad de ser investigadora, ¿no es cierto? Todos los académicos somos investigadores, algunos más, menos, en distintos tiempos, pero tú eres una investigadora, entonces, ¿por qué te gustó esto? ¿Por qué te interesó la investigación? Bueno, primero que todo, esto fue una invitación a formar parte, digamos, de este ecosistema de la facultad, que es la Coordinación de Investigación e Innovación, y que es un muy bonito desafío, porque permite tener una mirada íntegra de los distintos actores que participan en esto. Y por otro lado, claro, investigar en sí, digamos, en términos muy simples, es cuando uno tiene algo que decir. Es decir, hay un conocimiento asociado, ¿verdad?, en base a la experiencia, en base a recopilación de datos, en base a estudio de campo, etcétera, dependiendo de las disciplinas, y con el tiempo, ¿verdad?, en la madurez de los contenidos y de ciertas metodologías, hay algo que decir. Y cuando hay algo que decir, hay que profundizar, hay que comprometerse, porque también es una responsabilidad, ¿ya? Y transmitirlo. En definitiva, no sirve, ¿verdad?, que yo me quede con esa inquietud personal y la guarde para mí, ¿ya? O que lo haga desde mi escritorio. Lo que sirve, obviamente, transmitirla. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un desafío, es una responsabilidad y es lo que debemos hacer como académicos también. Todos los académicos que ya llevamos un tiempo tenemos cosas que decir. Sí. Y es importante darle espacio a eso y que crezca. Oye, y ya que pusiste el foco en los académicos, ¿no es cierto?, los profesores y todo, también como dilucidar ciertas cosas que la gente que no trabaja en una universidad o que no está asistiendo a una universidad ahora mismo no tiene por qué saber. Pero la primera es cómo participan, o si participan, los estudiantes también de las investigaciones que realizan los académicos. Sí, los estudiantes participan en este instante, las ingenierías, ¿cierto?, y las arquitecturas de la facultad. Como existen 2 centros de investigación, ¿verdad?, y hay académicos que también colaboran en ello, a raíz de esas investigaciones, los proyectos que surgen, se hacen invitaciones a estudiantes a participar directamente en esas investigaciones. Pero también existen instancias de investigación en pregrado, donde el estudiante puede postular, por ejemplo, a una investigación en pregrado. Perfecto. Y eso, ¿cómo se hace en el fondo? La universidad invita a participar de estos concursos y obviamente el estudiante tiene que estar guiado por un académico, ¿ya?, que lo guíe dentro del proceso. Pero se postula y se seleccionan en distintos equipos de estudiantes con distintas temáticas. Perfecto, o sea, no son solo los profesores que están investigando sus temas ahí, sino que también involucran a la comunidad. Exacto. Completa. Sí, existe esa instancia y es muy positiva. Yo hace 2 años atrás participé con un estudiante de un proyecto de eso, que era investigar acerca de envolventes para un módulo habitáculo para personas en situación de calle. Perfecto. Y fue bastante interesante, los estudiantes muy comprometidos, muy interesados en participar y en investigar. Entonces se puede. Mira qué interesante, además el tema que nombraste, la investigación, vamos a ir a eso en un ratito, pero lo primero entonces dejar instalado de que la investigación que se hace en la universidad
participa toda la comunidad académica, los profesores, los estudiantes, directivos, etcétera. Esa es la idea, ese es el norte principal, que se genere una retroalimentación entre los distintos actores, que se potencien instancias. Actualmente en la facultad lo que estamos haciendo es, se hizo un levantamiento el año pasado para en el fondo reconocer a los actores, reconocer instancias, y vamos a seguir trabajando en eso. Claro. Para que esto se dé de manera fluida. Es decir, que no se tenga que solamente generar una difusión digital, ¿verdad? O una difusión en un diario mural, sino que haya una sinergia natural, de manera que el estudiante o el académico, ¿verdad?, sepa cómo acercarse, dónde compartir también sus inquietudes, dónde puede depositar, por ejemplo, sus preguntas. Y cómo esto puede ser una futura investigación quizás también. Claro, oye, qué interesante, porque claro, es hacer un poquito más accesible la investigación a todo el que quiera investigar, es acercarla. Sí. Que, ya, ese me queda claro. Entonces, lo primero a establecer aquí es que no solo los profesores investigan, no solo los académicos, sino que también se nutren del trabajo de directivos, estudiantes, etcétera. Exacto. Y que además, por lo tanto, ya acá hay una primera utilidad, digámoslo en este sentido, de la investigación en la universidad, que es justamente apoyar el proceso formativo de los estudiantes. O sea, un profesional también se forma con estas características que se dan en un proceso investigativo. Exactamente, es decir, también tiene que ver con las actitudes, ¿verdad? Aptitudes, actitudes, habilidades, obviamente, curiosidades de cada estudiante, y dependiendo de la carrera. Porque en arquitectura, por ejemplo, claro, se trabaja mucho en proyectos, pero también se investiga. Claro. Hay que investigar para también, o basarse en una investigación, por ejemplo, para hacer un buen proyecto. Entonces, y también surgen preguntas del proyecto. Claro. Es decir, el proyecto se realiza, ¿verdad? Uno llega a una conclusión, a una propuesta, pero de ahí surgen muchas más preguntas. Sí, sí. Mira, y justamente para allá quería ir, porque una vez que ya establecimos como los actores, ¿no es cierto?, que están en la investigación dentro de la universidad, podemos ir a cómo surge y qué problemática responde. Entonces, yo me acuerdo siempre, cuando me iniciaba en estos temas de cuando era estudiante, de hecho, un profesor siempre me dijo, oye, la investigación es algo, pero que va de la mano de la mejora de la calidad de vida, como se decía antes, o del bienestar. ¿Por qué? Porque surge de una pregunta, y generalmente de una pregunta que quiere explicar un fenómeno. Exacto. Que la mayoría de las veces es una situación problema. Entonces, justo ahora, para dar el pase al tema que tú planteaste, de las personas sin hogar, en situación de calle además, tú decías, bueno, ahí hay un tremendo problema, y está avalado con datos, con cifras, y todo lo vemos, es cosa de caminar por los parques o por el centro de Santiago o en muchas comunas. Hay gente viviendo en la calle. Sí. Y, por lo tanto, de ahí surge una pregunta, ¿cómo podríamos, ¿no es cierto?, investigar un proceso constructivo o de habitabilidad para apoyar que esa situación sea un poco más digna, ¿no es cierto? Y así fue este proyecto que tú... Así fue, es decir, pensando obviamente en mejorar las condiciones de bienestar de esa persona. Porque, bueno, ahí no voy a profundizar tanto en el usuario, ¿verdad? Pero es dar una respuesta, en el fondo, ¿cierto?, a una situación, ¿ya? Y obviamente basada en las necesidades de ese usuario, de esa persona, y a su condición. Porque la solución no es darle una vivienda. Claro. En este caso, ¿ya? Porque esa persona escogió vivir así. Ah, tiene que ver con ese usuario. Claro, por ejemplo, ese es un usuario. Hay muchos tipos de usuarios, pero la mayoría escogieron por distintas problemáticas. Claro. Porque las otras personas que a lo mejor no tienen vivienda, por ejemplo, no se van a la calle. No, pues se van de allegado. Van de allegado, van a un asentamiento informal. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí entramos obviamente en el estudio, ¿verdad? ¿Para quién es esto? Y eso hay que comprenderlo muy bien, obviamente, para llegar a un buen resultado. Claro. Pero qué increíble que, me imagino que esta fue una investigación en un contexto de una asignatura, por lo tanto no tuvo un financiamiento... O sea, surgió de la práctica social de arquitectura la pregunta. Claro. La pregunta surgió de ahí. Y luego, estos estudiantes, ¿verdad?, muy motivados, quisieron, digamos, seguir avanzando en esta pregunta.
Y eso permitió que postularan a este concurso en pregrado. Perfecto, En mira. pregrado, y hubo un financiamiento básico, obviamente, pero acorde, digamos, a lo que era la envergadura de la investigación. Claro. No, Entonces, fue muy interesante y se puede seguir avanzando, de hecho. Sí, es un inicio muy Es un exploratorio inicio. esto. Es muy exploratorio, obviamente, y de ahí surgen otras preguntas, etcétera. O se podría, obviamente, seguir avanzando con también innovación. Claro. Por ejemplo, cómo realmente podemos hacer este módulo para que sea efectivamente en el tiempo, ¿verdad? Duradero, sustentable, etcétera. Oye, qué interesante. Bueno, ese es un ejemplo de cómo una investigación más chiquitita, pero puede llegar a solucionar un tema de emergencia, claramente, porque no es formalizar el que la persona duerma en la calle, No. sino que de emergencia. Claro, es que por eso es muy importante comprender el problema. Claro. Y el para quién y Es- para qué. ¿En qué momento? Exacto. Sí. Porque se puede, digamos, desvirtuar Mm. si no comprendemos bien esa raíz. Entonces ahí uno llega a otra conclusión, llega a otra, digamos, solución, y que puede que no sea buena. Claro. ¿Se entiende? Porque no es concordante con la pregunta inicial. Oye, y ya entrando en un universo un poquito más amplio de la facultad, están las ingenierías Sí. y arquitectura del paisaje. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que, si tú pudieras agruparlas como temáticamente, qué se está preguntando la facultad Son de muchas preguntas. ingeniería y arquitectura, más o menos, como qué está Bueno. investigando? Bueno, mira, hay bastantes líneas de investigación. Es Ya. bien diverso. Es bien diverso porque dentro de la ingeniería está las ingenierías en construcción, que tienen que ver más con materiales, ¿verdad? Con eficiencia energética. Por otro lado están las ingenierías en mina, está geología, Mm. ¿ya? Astronomía. Sí, astronomía, pero en La Serena, Ah, claro. Sí. ¿ya? Pero igual, o sea, esa es la diversidad que hay. Claro. Y por otro lado, ingeniería industrial, ¿cierto? Computación. Ingeniería en informática. Eso. Entonces, y en las arquitecturas, ¿ya? Entonces, es bastante variado el universo, ¿ya? Sin embargo, hay una tendencia a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿verdad? Manejo de software, modelación BIM, robótica, por un lado. Por otro lado, también están las preguntas asociadas al cambio climático, a la sustentabilidad, a la conservación de la biodiversidad, del paisaje, la movilidad, el espacio público, ¿verdad? Y disminución de carbono, neutralidad de carbono, patrimonio, Mm. asentamientos vulnerables. Entonces, la verdad es que es bastante variado. Pero mira, todos esos temas que nombraste de inteligencia artificial hacia adelante son plenamente funcionales a una mejora en el bienestar de Exacto. toda la sociedad, o sea, Sí, por claramente. Hay una marcada línea en lo que es la mejora, ¿cierto?, de la calidad de vida y el bienestar, o sea, digamos en términos muy generales. Por otro lado, ¿cierto?, la buena convivencia, podría decirlo yo de alguna manera, con el ecosistema natural, el paisaje como un protagonista en lo que es nuestro día a día, en la ciudad, en el territorio urbano, ¿ya? Y por otro lado también, claro, las tecnologías y el avance en cuanto a mejorar sistemas, mejorar respuestas, innovar, ¿ya? Soluciones en el fondo que mejoren la calidad de vida de las personas. Perfecto. Oye, qué interesante, mira, todo eso en una facultad ahí Exacto. que tiene como 8 carreras por ahí. 8 carreras. Claro. Mira. Oye, y ya, tenemos los actores, tenemos los temas. Pasemos a la parte no tan grata, los recursos. Es una importante... Con esta situación que se ha estado dando en los medios también, hay como una idea de que se invierten, o para algunos gastan, ¿no es cierto?, grandes sumas de dinero en estas investigaciones, y que todo prácticamente proviene del Estado, que por lo demás, para decirlo entre paréntesis, aporta muy poco del PIB a innovación, investigación, desarrollo, así que tampoco es una gran cifra. Entonces, ¿es así? O sea, tú ves estos proyectos que tú ves, que vas pasando ahí, ¿tienen una inversión así millonaria? ¿Hay millones de dólares aquí involucrados en esto? Así como millones de dólares, no. No, pero bueno, dependiendo del proyecto, obviamente, fundamentalmente los centros de investigación son los que adjudican con cifras mayores, obviamente, ¿cierto? Estamos hablando de proyectos más grandes, ¿verdad?
dependiendo de la temática, obviamente, del tipo de proyecto, es la cantidad de platas o de ceros. Claro. ¿Ya? Pero, claro, no estamos lejanos, obviamente, a tener una gran cantidad, una suma tan grande de dinero para invertir en eso. Claro. Y mayormente, ¿qué se hace para que las personas vayan como conociendo? ¿Qué se hace con el dinero? ¿Cómo, cuando hay un proyecto de investigar algo, qué se paga con ese dinero? O sea, muchas cosas, depende del proyecto, ¿no es cierto? Desde lo operativo hasta, obviamente, honorarios a los investigadores, los ayudantes, instrumentación, claro, maquinaria, todo, o sea, todos los recursos asociados a esa investigación, todos los gastos operativos, o sea, si hay que viajar, no hay que viajar, etcétera. Todo el detalle como del día a día de lo que va a implicar eso, que no es menor. Claro. Además de los honorarios de investigadores que estén trabajando ahí como equipo. Entonces, los propios estudiantes que hablábamos antes. Estudiantes, claro. Exacto. Entonces son varios ítems, ya que, claro, obviamente va a depender de la investigación, pero por ejemplo una investigación que tenga asociado visitas a terreno, viajes, viáticos, estadía, instrumentos para eso, claro, honorarios. Oye, si al final, para estas personas que les gusta mirar todo como si fuera una empresa también o una industria, el proyecto de investigación en sí mismo es como para montar una pequeña empresa, una pequeña industria que va a trabajar durante lo que dure el proyecto, 1 año, 2 años, etcétera, y tiene que resolver todos los problemas que surgen ahí para obtener un resultado. Exactamente. Fue a lo que se comprometió el investigador. Exacto, y tiene que llegar obviamente al resultado, que en definitiva ese es el aporte. Claro. El aporte que yo estoy haciendo a la sociedad, y obviamente que ahí la divulgación es muy importante, ¿verdad? Y que esa investigación y ese resultado obviamente pueden derivar a otras investigaciones, a proyectos de innovación, a tecnologías, etcétera. Mira, qué interesante lo que conectaste ahí, la divulgación, la difusión de la investigación, porque recién ahí llegamos a lo que podría ser un libro en una biblioteca, ¿no es cierto? Porque el proyecto ya se desarrolló, generó una utilidad, ¿no es cierto? Va a resolver tal o cual problema o a transformarse en una política pública para disminuir la pobreza, lo que sea. Y el aporte, el libro viene a ser como el testimonio, ¿no es cierto?, que se puede difundir. Como la evidencia. La evidencia, ¿no es cierto? Claro. Y que puede ser pertinente para que otra persona en otra parte del mundo o del país pueda mirarlo y replicarlo. Es decir, gracias a eso que ya se pagó, se puede replicar y solucionar un problema que está en otro lugar. Exacto. Claro. Y obviamente va a haber un avance ahí. Claro. En nuestro día a día, es decir, dependiendo de la temática, obviamente, pero va a haber un aporte a la sociedad y eso implica cambios. Claro. Eso implica cambio en el día a día, en lo cotidiano, en lo no cotidiano, etcétera. Sí. En la arquitectura, por ejemplo, pueden ser nuevos materiales, nuevas formas, disminuir tiempo de construcción, disminuir contaminación, mejorar confort ambiental, es decir, eso va obviamente a impactar en la sociedad y va a generar también nuevas líneas de investigación, nuevas formas de hacer las cosas y así sucesivamente. Mira, qué bueno ir cerrando esta primera parte con esto, porque es como el corolario, ¿no es cierto?, de decir, gracias a que se hace investigación, la sociedad, ¿no es cierto?, puede cambiar para mejor, ¿no es cierto? Esa es la idea. Mejorar nuestro día a día, nuestra calidad de vida, el bienestar, y también preocuparnos por nuestro entorno. Claro. Es decir, porque podemos mejorar nuestro bienestar momentáneamente, pero si eso va a generar un impacto negativo en el medio ambiente, a la larga también nos va a devolver la mano, ¿cierto? Claro. Y vamos a tener vamos a sumar otro problema. Entonces, no hay que perder de vista eso. Sí, y también no está de más decirlo que todas estas soluciones que empiezan a aparecer en los resultados de una investigación o de un proyecto de investigación, tenemos la garantía de que son con datos fidedignos, con una metodología que se puede replicar en cualquier parte del mundo. Entonces, da una garantía de que esa solución está probada científicamente. Exacto. A través de un método. O sea, esa es la base. Claro. Ese es el desde. Sí. ¿Cierto? Entonces tomamos esta investigación, ¿cierto?, que está obviamente realizada de manera seria, ¿cierto? Hay una metodología detrás, hay un equipo de trabajo, ¿verdad? Y desde ahí entonces
proponemos, seguimos avanzando, investigando o innovando. Sí. Y avanzamos en tecnología, etcétera, en otras líneas. Claro, yo creo que es pasar, imagínense que alguien esté redactando una ley o definiendo una política pública, y es pasar del, como dice el profesor Massa, dice, pasar del yo creo al yo sé. Exacto. ¿No es cierto? Yo creo que va a funcionar por acá, a decir yo sé que va a funcionar. Exacto, porque estás tomando algo serio como cimiento. Claro. Que está fundado, está fundamentado, ¿verdad? Hay evidencia. Y además, y algo que yo digo siempre, que es muy relevante, además, cuando uno lo publica, los pares me pueden venir a replicar y a decir, oye, eso que hiciste no está bien hecho, revisémoslo. No, claro, no es apto. O al contrario, está validado. Entonces hay un equipo también detrás que está justamente estudiando la propuesta, el resultado, ¿verdad? Sí. Que lo va a revisar. Entonces, no es desde el yo. Claro. Desde el yo creo, o sea, yo voy a hacer esto, ¿cierto? Yo quiero investigar esto y yo lo quiero publicar. No. Sí. Y ahí voy a decir algo también, que hay harto escritor pseudo cientista social que escribe, publica sus libros como ciencia social y después lo tiene que cambiar de categoría a ficción porque le han rebatido colegas de ellos que son sociólogos, cientistas políticos, etcétera, y les rebaten con argumentos que su libro no es de corte científico, sino que es una ficción, una idea. Exacto. Y eso es tremendamente valorado. O sea, y por eso es que hay la importancia, ¿cierto?, de este equipo, entonces, claro, que de manera objetiva revisa, ¿verdad?, un producto, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Ya? Porque si no existiese eso, no habría mucho avance. Claro, es verdad. No estaríamos mal. Sí. Bueno, con este fin de primera parte nos vamos a ir a una pausa musical al gusto de nuestro amigo radiocontrolador allá, Francisco. Seguramente es el gusto de Francisco, no de David. Sí, de Francisco, ya. Y así que nos vamos a quedar con eso y vamos a aprovechar de mandarle un saludo a un colega que seguro está almorzando solo hoy día porque estamos los dos acá. Así que al profesor John. Saludos al profesor John. Sí. Que debe estar almorzando solo, escuchándonos, ojalá. Nos vamos. Y ya estamos de vuelta con más Habitar es Humano, junto a los arquitectos del paisaje Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue. Bien, estamos de vuelta, ya avanza la tarde, 14:34, y en este programa, ¿no es cierto?, tan tradicional de la Radio Central que se llama Habitar es Humano. Acá estamos en compañía de Paula Seguel, que es la coordinadora de investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile. Y antes de seguir conversando de investigación, mandarle un saludo a los conductores, también co-conductores aquí del programa, que han estado pasando semana a semana, a Patricio Nieto, a la Sofía Zamudio, y también a la profesora Gabriela Saldías, que también prontamente le va a tocar a ella dirigir también uno de los capítulos. Y bueno, estamos hablando de investigación, y les voy a dar una cifra para que entiendan más o menos lo que nos falta todavía para poder hablar de una investigación a niveles serios, ¿no es cierto?, en el país. Uno de los países que más desarrollo tienen en innovación y desarrollo, sobre todo, que está muy asociado a este tema, es Corea. Y Corea tiene, o destina más bien, un 4,5% del PIB a investigación. 4,5%. Nosotros, un 0,3%. Esa es la diferencia. Y uno dice, claro, de 4,5 es bajito, pero 0,3 es prácticamente inexistente. Entonces, esas son las diferencias. Un 0,3 versus un 4,5. Y lo más impresionante de todo, de por qué la investigación en Chile está tan asociada a las universidades, es porque 2/3 de la investigación que se hace en Chile depende de las universidades. Tan solo 1/3 de la investigación que se hace en Chile se hace en centros productivos, en la industria, ¿ya? En empresas de desarrollo tecnológico, ¿ya? ¿Qué pasa en Corea? Para seguir con el mismo ejemplo,
un 80% de la investigación se desarrolla en el sector privado. O sea, esas son las magnitudes de diferencia y por eso es que el Estado chileno tiene que ser un garante de la investigación, porque el sector productivo privado no invierte en investigación. Los datos lo dicen, no lo digo yo. Y por lo tanto, por eso es tan asombroso el desconocimiento de algunas autoridades al respecto, ¿no es cierto? Y por eso encontramos necesario desde la universidad, desde la investigación de nosotros como académicos, el destacar y relevar la acción de investigar, ¿no es cierto? La curiosidad por investigar que debería despertar en todo estudiante desde el colegio incluso. Así que en eso estamos conversando de eso. Y bueno, ahora la idea es meternos con Paula más al interior de la facultad, para entender más o menos una facultad de ingeniería y arquitectura que investiga, cuáles son sus proyectos. Estuvimos hablando de eso, de los temas, pero también hablar de otros aspectos, como por ejemplo, cuáles son los obstáculos para la investigación en un ambiente tan favorable como es la universidad, ¿no es cierto? Pero que igual los profesores, los académicos, tenemos algunos obstáculos que han ido variando con el tiempo, porque antes a lo mejor era exclusivamente los recursos y eso se ha diversificado. ¿Qué crees tú o qué has encontrado tú en tus reportes, análisis, que es el principal obstáculo para que podamos investigar? Bueno, el año pasado hicimos un levantamiento, ¿ya? Consulta a los académicos. Y las respuestas fueron más del 50% de los académicos contestaron, por lo tanto está basado en esa cantidad de personas, claro. ¿Ya? Ojalá hubiese sido el 100%, este año esperamos que sea el 100%, ¿ya? Y bueno, lo que salió ahí fue un poco, principalmente en realidad, la falta de tiempo, de dedicarse a un proyecto de investigación. Eso por un lado, y por otro lado también falta de conocer a los pares, de conocerse, de encontrarse, de saber con quién es mi afín, quién es mi par en este tema, por ejemplo. Ya dificultad para formar equipo en ese sentido. Pero como hicimos la jornada el año pasado, ¿cierto? Se generó una primera instancia de encuentro, ¿verdad? Y es lo que se pretende hacer este año de nuevo, ¿ya? Pero un poquitito más dirigida, ¿verdad? No tanto en dar a conocer la situación actual con cifras, sino que además generar instancias de trabajo, ya como mentorías, donde participen investigadores, académicos y estudiantes, por ejemplo. Ah, mira, qué bueno. Y esto relativo al tiempo tiene que ver también, para que se entienda, con que los profesores... aquí hay otro mito urbano que derribar, que tiene que ver con que muchos creen, y también dentro de la universidad, no solo afuera, muchos creen que los profesores solo hacemos clases. Y que terminó la clase y es como que el resto del día está libre. No. Claro, primero que todo les comento que hay que armar una clase, hay que planificarla, no sé, sacar una foto, armar un video, un PowerPoint, lo que sea, y eso toma tiempo. Y lo otro es que tenemos unas tremendas, cada vez más amplias labores de gestión académica. Nosotros, por ejemplo, tenemos que autoevaluarnos, hacer un informe de autoevaluación para ir al sistema de acreditación cada cierta cantidad de años. Exacto. Manejamos presupuestos, por ejemplo, también, tomamos cursos para mejorar, ¿no es cierto?, en la didáctica. Y así un montón de cosas que van dejando poco tiempo a estas labores que eran como las propias del académico, ¿no es cierto? Preparar, hacer clases e investigar. Entonces, eso entiendo que es lo que ha estado saliendo en esta radiografía. Sí, igual es una conversación que se ha tenido con la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Posgrado, es decir, hay una preocupación institucional al respecto y la idea obviamente es generar las instancias para que eso ocurra. Claro. ¿Ya? Entonces, ya está implantado, digamos, de alguna manera la intención de que así sea. Y sobre todo para que los académicos puedan investigar, porque los centros de investigación ya están formados, son centros de investigación. Claro. Ya están dedicados a sus labores. Sí. Son los académicos los que en este caso tenemos que, ¿verdad?, lograr compatibilizar funciones y poder sacar adelante en el fondo esa tarea. Ahí yo creo que hay otra cosa que investigar, porque en esto de la especialización
que ha llegado también a nosotros como docentes, han quedado algunos colegas que les gusta mucho investigar y ellos están en un área de la universidad que es propiamente para la investigación como primera labor. Y estamos otros que nos hemos ido más por el tema de la docencia, la vinculación con el medio o la gestión académica, y hemos quedado, claro, con menos tiempo para investigar. Entonces entiendo que ahora lo que la universidad está preocupada es en que no solo estos investigadores que siempre han investigado y mucho, con mucha productividad, investiguen, sino que también nosotros podamos encontrar algunos minutos, asociarnos y poder tener tiempo para investigar también. Sí, y también puede surgir desde la docencia, desde la metodología, por ejemplo, de enseñanza, desde la vinculación con el medio, por ejemplo, en un estudio aplicado, investigación aplicada, es decir, creo que cada académico en sus labores, ¿cierto?, puede tener algo que decir. Claro. Y ahí, obviamente, lo fundamental es armar equipo también y lograr tener esta sinergia. Claro. Y para aportar, obviamente, también al interior de la carrera o de la facultad. Sí, hay muchas disciplinas afines, o sea, que podrían encontrar, que de hecho se encuentran en proyectos en el medio laboral todos los días. O sea, cuando se construye un edificio, hay por lo menos un ingeniero en construcción, otro en obras civiles tal vez, arquitectos del paisaje y ¿por qué no por supuesto, un ingeniero industrial de todas maneras? Entonces ahí tenemos por lo menos 5 disciplinas que están acá en la facultad y que en un proyecto afuera se encuentran y que acá adentro, en un ámbito más de investigación o de docencia incluso, podrían encontrarse también. Exactamente. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad en eso. Tenemos como una materia prima, como un diamante en bruto, el cual tiene que empezar a tomar ciertas formas. Sí. Pero la idea es que eso se vaya dando de manera fluida, digamos, ¿verdad? Que vaya creciendo, también. Natural también, exacto, según obviamente las temáticas de investigación y los temas. Eso te iba a decir, porque qué difícil justamente hacer que esto converja. Me imagino que requiere de cierta directriz, ¿no es cierto?, de cierto alineamiento en donde se diga, mira, vamos a ir para estos 3 puntos en la investigación y por lo tanto vamos a contratar investigadores que tengan que ver con esas líneas y los vamos a preferir en lugar de otros que no estén en las líneas, etcétera. O sea, hay, me imagino, toda una logística para que eso pueda ocurrir. Es que eso también tiene que ver un poco con el sello, ¿cierto? De la facultad, por ejemplo, o el sello de las carreras. Cómo mi carrera o mi facultad se distingue, por ejemplo, o en qué quiero aportar. Mira, y eso es algo que se está justamente conversando en estos tiempos. O sea, el sello de la facultad, que antes, hasta ahora, porque todavía no cambia, pero hasta ahora es el sello socioambiental, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, uno pensaría que tanto los proyectos, la docencia, la vinculación con el medio y la investigación van hacia ese punto. Totalmente. ¿Y tú crees que ese hay que darle un apellido a lo mejor? Claro, eso. Te iba a preguntar si seguía teniendo validez, porque es muy antiguo este sello, o si habría que refrescarlo. No, sí lo tiene. Mira. Tiene validez, totalmente. O sea, tiene mucho que ver con los discursos que se están dando hoy día. Tiene que ver con sostenibilidad, con medio ambiente, con calidad de vida, con bienestar, y eso jamás lo podemos dejar de lado. Claro. Pero probablemente tengamos que agregar, ¿cierto?, algún apellido, algún adjetivo, para en el fondo diferenciarnos más aún, ¿verdad? O lograr tener esa identidad más consolidada. Sí. Pero eso se construye entre todos. Claro. Y entiendo, bueno, la universidad está en esos procesos en este momento, justamente en la definición de un plan estratégico de facultad. Lo estamos conversando ahí como comunidad académica. Exacto. Y de ahí esperemos, de esa conversa entre todos, esperemos que salga este nuevo sello. Y eso es muy importante porque de alguna manera da los lineamientos, ¿cierto? Que la facultad quiere tener, ¿ya? O cómo quiere aportar, ¿cierto? Claro. Cómo se quiere ver ante la sociedad o mostrarse, ¿cierto? Entonces es fundamental, así como también las carreras, ¿ya? Porque las carreras igual pueden tener algún perfil más definido, ¿cierto? En comparación con otras carreras, ¿ya? De la región metropolitana o de Chile. Entonces también eso es importante, como el discurso, ¿cierto? Y me parece, pensaba cuando tú lo decís, que es tan importante el lograr construir un sello que
sea identificador, ¿no es cierto?, para todos quienes estamos en esa comunidad académica. Y siempre se me ocurre la manera de, cuando tú lo nombrabas, la manera de hacerlo, de construirlo, como se hicieron los cabildos estos autoconvocados en el proceso de la nueva constitución, en donde, por ejemplo, una carrera, yo me imagino, lo traslado a eso, así como una carrera haciendo un cabildo ahí entre sus profesores, estudiantes, funcionarios, etcétera, y después, claro, llevando ese acuerdo, ese consenso hacia compartirlos con otra carrera y así. Exacto. Y tú en tu área, en este caso en tu rol como coordinadora de investigación también, o sea, hay mucho que decir ahí. Es como hacer, bueno, en la jornada esperamos un poco implementar eso. Ah, qué bueno. Por ejemplo. Mira, ya, un avance. Exacto, porque es justamente una instancia de encuentro y de retroalimentación. ¿Ya? Aparte de dar datos, ¿verdad? De hacer un levantamiento más duro, pero es justamente para conversar, para preguntarse, para conocerse, ¿verdad? Y para que surjan nuevas preguntas, claro, nuevas inquietudes. Oye, y ya que me imagino tú estás mirando eso, ¿tienes como alguna intuición de las nuevas, como los nuevos temas que van a emerger en no voy a decir en este año, sino que en estos últimos años, a diferencia de lo que era antes el socioambiental, que tú lo conoces muy bien, además trabajaste con él mucho tiempo, ¿qué crees que es lo nuevo que tiene que venir? Yo creo que va a surgir mucho, a lo mejor una investigación asociada a la innovación. ¿Ya? Creo que hay mucho de eso hoy día. Se está hablando mucho de eso. Hay una necesidad también de impactar también, de hacer una bajada, ¿verdad?, como tecnológica. Por lo tanto, creo que va a ir un poquito de la mano por esa línea. Ah, mira, ya, sí, a mí también me sonaba como ese tema de la innovación y también de la tecnología, en el sentido de cómo acerca ciertos servicios, productos, etcétera, a la sociedad. Sí. Ya. Oye, y esa jornada... Creo. Sí, obvio, es un olfato que uno tiene. Un olfato, pero... Y esa jornada, es sin ánimo de spoilear, pero ¿para cuándo se piensa? No, es para el segundo semestre. Ah, perfecto, sí. Ya. Creo a mediados del segundo semestre, más o menos, podría ser. Perfecto. Oye, y mira cómo avanza el tiempo, quería preguntar un par de cosas más, yo creo que me va a alcanzar para una. Ya, a ver. Oye, tú llevas 2 años, tengo entendido, en este rol. Todavía no. Ah, ¿todavía no? No. Todavía no estoy de cumpleaños. Claro. Un año, a ver, claro, como 1 año y medio. Ya, porque te iba a preguntar como cuáles han sido los desafíos del cargo, de qué has tenido que tal vez reorientar, ordenar o hacer que confluya. ¿Con qué te encontraste y qué estás proponiendo hacer? Sí, bueno, primero ha sido muy interesante conocer, ¿cierto? Conocer la facultad en este aspecto, es decir, quiénes están, quiénes somos, ¿ya? El primer desafío fue hacer un levantamiento para saber realmente quiénes éramos, ¿verdad? Y con qué contábamos. Ahora, el desafío que se viene es justamente nutrir este ecosistema con instancias reales, digamos, de participación y de que se genere esta retroalimentación, esta sinergia. Es decir, si seguimos igual no va a pasar. Claro. Tenemos que romper ciertas cosas, ¿verdad? Y armar este movimiento de investigación e innovación en la facultad. Y eso es un desafío, es un gran desafío. Sí. ¿Ya? Pero ya el hecho de que existan estas jornadas anuales, ya, donde las distintas personas puedan estar ahí presentes y unas enseñar a otras, otros aprender de otros, transmitir conocimiento, etcétera, metodología, etcétera, va a permitir también que esto se vaya generando, vaya avanzando. Oye, qué interesante. Entonces, tiendo a leer que la mejora que tu gestión quiere agregar a este ámbito de la facultad es justamente, entre comillas, como aprovechar lo que tenemos, ¿no es cierto?, quienes somos, sí, para poder crecer de esa manera y no como artificialmente o de otra. Exacto, es decir, yo creo que es muy importante primero mirar qué tenemos, quiénes somos, y desde ahí en adelante avanzar, obviamente, que suena súper lógico, es como obvio, sí, pero es que no siempre se hace esa mirada, sí, y eso es sumamente relevante.
Y lo otro que quería decir, que encuentro que también es muy importante, es que cualquiera puede investigar. Esto de mirar así como, no, es que yo no puedo porque está muy lejos, ¿no? Es decir, yo creo que lo que justamente nosotros como académicos tenemos que hacer es, por ejemplo, al estudiante, animarlo. Si un estudiante tiene una inquietud, esa inquietud vale oro. Esa inquietud o esa pregunta que puede ser muy insípida, puede ser un camino. Claro. Un camino de investigación, de tesis, de proyecto, después investigación de nuevo, a lo mejor innovación, etcétera. Entonces, esas curiosidades, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, son perlas, son diamantes. Sí. Y yo creo que eso uno no lo puede aplastar. Por el contrario, no importa que no tengamos toda la infraestructura hoy día, no importa. Ya es una primera pregunta. Y ahí hay que seguir avanzando. La infraestructura que tenemos tampoco es mala en la facultad. Ya tenemos una infraestructura, hay laboratorios, hay varios laboratorios. Casi todas las carreras tienen un laboratorio al menos. Claro. ¿Ya? Y eso no es menor. No, Por lo tanto, hay una base donde se pueden hacer muchas cosas. Y obviamente podemos tener más, pero si vamos creciendo, podemos postular otros proyectos, ¿cierto? Podemos, tanto internos como externos, ¿verdad? Y podemos ir adquiriendo más maquinaria, herramienta, infraestructura, recursos, etcétera, e ir avanzando. Pero mi mensaje así, de verdad, es como un poco eso. Cualquiera puede. Es decir, si tú tienes una pregunta y tienes algo que decir, tienes que avanzar en ese camino. Totalmente de acuerdo. Oye, y qué buena manera de cerrar también este capítulo del Habitar es Humano. Este día que hemos querido hablar del valor de la investigación, no solo para los académicos, sino que el valor de la investigación para la sociedad en su conjunto. Exacto. Y, por supuesto, ejemplificándola en este caso con lo que ocurre en nuestra Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile, en compañía de Paula Seguel, nuestra coordinadora de investigación de la facultad. Más adelante vamos a hablar con ella sobre todo del laboratorio bioclimática, que es un espacio muy, muy interesante y con muchos años ya de gran tradición en la facultad. Así que encantada. Te agradezco mucho, Paula, por haber venido, tomarte este tiempo, sacrificado el almuerzo tal vez, sí. No y estar con nosotros. Y gracias por la invitación. Yo feliz. Genial, muchas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo con una canción también que programó nuestro controlador ahí, Francisco. Los dejo invitados a todas, a todos para el próximo martes en una nueva edición de Habitar es Humano, uno de los programas más antiguos de la Radio Central. No es que yo sea el más antiguo, son los que partieron con este programa en la Radio Central, Habitar es Humano. Así que nos vemos el próximo martes, como siempre, de 14 a 15 horas, por el streaming y la radio. Nos vemos, que estén muy bien. Buen fin de 7.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, junto a los arquitectos del paisaje, Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue.